Buen día con todos. Mi nombre es María del Cisne Tituaña, docente e investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. En esta ocasión voy a presentar unos resultados de una investigación que hemos desarrollado junto a mi compañera y colega Gabriela Cornejo. Esta investigación la hemos denominado Mujeres líderes en Ecuador, desafíos laborales y empresariales en un contexto de desigualdad de género. Cabe señalar que es el resultado de una investigación de varias áreas que estamos desarrollando dentro de esta línea temática de género. En cuanto a la investigación, bueno, ¿por qué pensamos que es importante hablar de discriminación de género? Hablamos de esto porque creemos que es un camino para alcanzar esa equidad, esa justicia, esos derechos humanos, así como esos desafíos que nos enfrentamos en el día a día en cuanto a los estereotipos que puedan existir y el empoderamiento económico. ¿Qué es necesario afrontar para la discriminación? Pues todo el tema de leyes, políticas, legislaciones, la sensibilización, esa participación activa que podamos nosotros tener dentro de los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos, el empoderamiento económico y el apoyo institucional y comunitario. Tanto Gabriela como mi persona somos economistas y por esa razón es la importancia de analizar este tema en el ámbito económico. ¿Por qué? Porque buscamos esa diversidad en la mejora del rendimiento, pero sobre todo esa igualdad salarial para poder tener un acceso equitativo a oportunidades. A continuación se encuentra una gráfica con el índice de desigualdad de género a nivel del mundo, la diferencia o cómo nos encontramos en Ecuador en cuanto a América Latina y en el mundo. Si bien es cierto, a lo largo de los años ha ido disminuyendo, pero aún hay una brecha que nos permite que debemos todavía disminuirla. Los indicadores que tenemos a nivel del Ecuador todavía son alarmantes también, sobre todo en el tema de las horas destinadas a trabajos del hogar. Se puede evidenciar claramente, según nuestro Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que las mujeres casi triplican las horas de trabajo del hogar con relación a los hombres. En tema del empleo, el acceso al empleo, la mayor parte la tienen los hombres con un 75% y las mujeres tienen el acceso a este empleo en 51%. ¿Quiénes tienen la propiedad de las unidades productivas en las zonas rurales? Evidentemente son los hombres, ya que tan solo el 14% aproximadamente de las mujeres son quienes tienen la propiedad de estas unidades productivas. Si vamos un poco más allá, todavía es más alarmante saber que tan solo 3 de cada 10 mujeres ocupan cargos directivos en el Ecuador. Y en cuanto a la brecha salarial, evidentemente los hombres tienen un salario mucho más alto que el de las mujeres, siendo 608 para los hombres y tan solo 539 en promedio para las mujeres. Solo 2 de cada 10 mujeres en el Ecuador tienen un empleo adecuado. Y a lo largo de la vida todavía es más alarmante saber que 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han experimentado por lo menos algún hecho de violencia en sus vidas. Por eso, nuestro objetivo en esta investigación es poder investigar cuáles son las manifestaciones que existen sobre la discriminación de género en términos de participación laboral, de ingresos, acceso a recursos y el desarrollo empresarial en las mujeres. Para eso seguimos una metodología cualitativa, no probabilística, a través de un muestreo intencional. Se entrevistó a 18 mujeres líderes y para lo cual se hizo una entrevista semiestructurada o una guía a través de la temática en la que estamos hablando. Se procesó toda la información a través de la 3TI con el fin de obtener los resultados que a continuación les voy a comentar. Como se esperaba, evidentemente las entrevistas fueron en torno hacia hablar de la mujer y sus casos o manifestaciones de discriminación de género en los diferentes ámbitos. Pero, evidentemente, se puede identificar que hay una figura masculina detrás de todo ello, entre ellos los hombres, los esposos, los papás, quienes han apoyado a estas mujeres líderes para alcanzar los puestos que ahora mismo tienen o el reconocimiento que ahora mismo tienen. El tema de su familia, pero no está de más hablar del miedo porque aún tienen manifestarse, hablar sobre los casos que a ellos les ha sucedido. Y para alcanzar ese liderazgo en los puestos de trabajo en el mercado laboral.
Aquí están el grupo de mujeres líderes a quienes agradecemos y quienes fueron las que nos ayudaron con las entrevistas, y tenemos los permisos para revelar sus nombres y cargos que están desempeñando. Como se puede evidenciar claramente, hay una sola persona a la que le hemos denominado Elizabeth, y es por eso que les comentaba anteriormente todavía del miedo, de poderse manifestar libremente y de comentarnos el caso que había pasado con Elizabeth. Entre algunos estadísticos podemos identificar que el 78% aproximadamente manifestaron haber cumplido alguna vez en su vida algún caso de discriminación de género. 3 de las 18 entrevistadas se consideran dentro de las áreas indígenas. Tienen estudios superiores, son académicas, han tenido experiencia política, así como emprendedoras y dentro del área de la salud, y mujeres dentro de mujeres STEM. El promedio de edad que tienen estas mujeres es de aproximadamente 45 años, y el 73% aproximadamente cumplen el rol también de ser madres aparte de ser su trabajo. Aquí están los resultados que presentamos a través de este diagrama de Sankey, y se puede evidenciar que cada una de las barras o el grosor es lo que explica la mayor explicación o manifestación que pueden existir en torno a la discriminación de género. Evidentemente, dentro del mercado laboral o participación laboral es donde más se presentan casos de discriminación de género, seguido del tema del desarrollo empresarial, y el tercer lugar está el acceso a recursos, y finalmente el tema de ingresos. Se puede decir, ¿por qué ingresos si todavía hay brecha salarial? Es justamente por el grupo de personas líderes a las que entrevistamos, que de alguna manera ya han tenido un reconocimiento y también tienen cierta estabilidad laboral, lo que les genera una mayor cantidad de ingresos dentro de los hogares. Pueden haber manifestaciones distintas si entrevistamos a otro grupo de mujeres. En cuanto a la discriminación de género en la participación laboral, raramente se evidencia que son los obstáculos y las barreras dentro de esta participación laboral y esa falta de representación femenina y el tema del machismo lo que explica la discriminación laboral. Aquí algunos testimonios que ellas nos indicaban, que por ejemplo Paulina Bercutera nos decía que, aunque suene dura su manifestación, pero nos decía que el tema de ser sus hijos su prioridad, obviamente hacía que se limite a alcanzar, o la rapidez de alcanzar el liderazgo con el que ahora mismo lo tiene. Daisy también decía, para mí fue durísimo ocupar el cargo que tenía en aquel entonces, ella es académica, porque tenía una bebé tan solo de 3 meses, unido al tema de la pandemia que repercutió en el cuanto al trabajo y la actividad a desempeñarse. Sin embargo, lo desempeñó de manera efectiva y eficiente. Cecilia también decía, la maternidad es una cosa maravillosa, pero es una cosa muy complicada. Cuando hablábamos o nos daban testimonios acerca de la discriminación de género en el desarrollo empresarial, está la representación de puestos en dirección. Las gerencias, las presidencias las tienen más los del género masculino, y es por eso que a las mujeres les resulta más difícil alcanzar estos puestos de liderazgo. El machismo es más presente todavía dentro de este ámbito de desarrollo empresarial. Algunas manifestaciones y algunos testimonios que tenemos en el caso de Rita Macas, por ejemplo, tienen en la zona rural de la provincia de Loja la finca donde hacen cosecha de café. Ella es empresaria, y nos decía que ahí se evidencia mucho más el machismo, porque las personas del jornal no le hacían caso en alguna ocasión en la que ella les daba las indicaciones para trabajar. Tuvo que llegar su esposo para decirles qué es lo que tienen que hacer y además darle la autoridad que ella se merecía. Soledad también decía, ella era presidenta de una compañía, y en una reunión de trabajo, ella es ingeniera civil, nos decía que iba con todos los ingenieros y resulta que la contraparte pensaba que ella era la persona que iba a tomar la asistencia o la secretaria del grupo, cuando ella era la presidenta o líder que iba a presidir en sí, valga la redundancia, esta reunión. En cuanto al acceso de recursos, están las limitaciones económicas y financieras, las barreras de acceso a recursos, el acceso a educación.
Aquí algunas manifestaciones, sobre todo en el tema del impacto de la vulnerabilidad económica y estructural en el acceso de recursos. Luz Helena Colonna nos decía que en el caso de las niñas indígenas, las mujeres en las áreas rurales tienden a tener más, se evidencia mucho más la discriminación que aquellas niñas y mujeres en las zonas urbanas. Ercilia Castañeda, quien es política, nos decía el problema no es el hombre, sino el problema es las estructuras que actualmente tiene nuestro país, lo que nos permite también determinar o no avanzar de manera más rápida. Y finalmente, en el tema del área de los ingresos, evidentemente pues son los salarios, esa diferencia, esa brecha salarial que todavía existe para poder y donde se manifiestan el temas de discriminación de género, así como el tema de recursos económicos y financieros y algunas otras oportunidades donde se podrían desempeñar las mujeres. Entre los testimonios está la desigualdad salarial y los prejuicios de género que se pueden presentar. Aquí hay dos manifestaciones de Karina Ponce que nos decía que en cuanto a la disposición a pagar, el tener que pagar, la predisposición de pagarle más a una mujer, de trabajar más con una mujer, ella es política, sí, joven, que le ha permitido que para alcanzar el liderazgo que ahora mismo tiene, decía que tenía que estar siempre con alguna persona mayor y si era mucho mejor si era de sexo masculino. En conclusión, a las que llegamos con esta investigación dentro del ámbito laboral son los sesgos de contratación y la falta de reconocimiento profesional. En lo que relaciona al desarrollo empresarial están los obstáculos en acceso a oportunidades. En la brecha de los roles de liderazgo es la escasa representación de mujeres en decisiones económicas y políticas y la violencia política que puede existir. La discriminación hacia minorías étnicas, las desigualdades en el acceso a educación y oportunidades laborales afectan mucho más a las mujeres indígenas. Estos son los resultados que nosotros hemos realizado, hemos encontrado en esta investigación. Agradecemos a cada una de ustedes las inquietudes que nos puedan indicar y recomendaciones también para avanzar en este ámbito de género y en el estudio que tenemos. Les invito también a ver la otra ponencia de mi compañera Gabriela Cornejo, la discriminación de las mujeres en cuanto a el análisis que se puede existir en la liderazgo de las mujeres. Muchas gracias con todos y que tengan un excelente día.